habíamos hablado un poquito de las diferencias que existen en los sistemas protocolares de redes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? También las hemos estudiado un poco, ¿va? De todas maneras, ¿cuándo es el examen? ¿El miércoles, creo? Miércoles. Cualquier duda o problema, si tienen por el Teams o el lunes o el martes, que yo vengo igual a la universidad, ¿no? Pero al ser teoría no debería haber mucha complicación, ¿no? Igual yo no tomo nada al pie de la letra, nada por el estilo. Lo que es la parte teórica es más que nada interpretativa, ¿no? Inge, una consulta, para el examen va a venir lo de las diapos y lo que vamos a hacer ahorita. Ahora y todo lo que hemos hecho en el pasado, ¿no? De lo que hemos podido conversar o hablar en algún momento. Pero o sea, nos dice que va a ser más interpretativo, o sea, no ver preguntas textuales. Va a haber algunas de opción múltiple, algunas de verdadero y falso y otras consecuencias. ¿Ya? Porque se los dije al principio del curso, ¿no? Lamentablemente este curso es muy teórico, por lo menos al principio, es bastante teórico. Y si bien yo paso diapositivas, vamos conversando sobre esos temas, porque venir y leer algo pierde totalmente el sentido, ¿no? ¿Sí? No tiene mucha coherencia. Ok, entonces habíamos dicho lo siguiente. En un sistema interconectado, sobre todo cuando hablamos de redes, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de redes, hablamos de distintos tipos de conexiones, ¿ya? El primero, habíamos hablado de las direcciones IP. En la actualidad existen dos protocolos, el IPv4 o el IPv4 y el IPv6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el IPv4 ha quedado muy corto en todo caso, ¿no? Para la cantidad de conexiones de red que se necesitan. Tengan en cuenta que en un principio el IP solamente era para la computadora, que tenía una tarjeta de red. De ahí salieron una tarjeta de red física, ¿no? Que eso pertenece a los protocolos OSI, por ejemplo. ¿Ya? De ahí salió las conexiones inalámbricas en las computadoras. Y con el pasar del tiempo, que en realidad ha sido bastante corto, salieron los periféricos también conectados a la red, ¿no? Por periférico debemos entender los equipos complementarios de la red principal. Normalmente se llama periférico a una impresora, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo mi computadora como controlador, como dispositivo principal, y los periféricos serían el mouse, el teclado, las cámaras, la impresora y todos estos. Entonces, como periférico era un nombre muy quizás mal usado, ¿no? Porque era simplemente como el accesorio de la computadora o el complemento de la computadora. Se habla ahora del término host, ¿no? HOST. ¿Qué es un host? Es un terminal, ¿no? Significa cualquier cosa conectada a la red. En su momento habíamos dicho que un host podría ser desde una computadora hasta algo muy simple. Bueno, en la actualidad no se me ocurre algo muy simple, ¿no? Porque todo ya tiene microcontroladores. O sea, los celulares tienen un microcontrolador, las tablets. Por decirlo así, ¿no? Un enchufe que no hace nada más que encender, apagar, o un interruptor inteligente que no hace nada más que encender, apagar, pero ya son hosts. ¿Por qué? ¿Por qué se les conoce a estos dispositivos como hosts? Envían y reciben datos. ¿Por qué? Envían datos. Más que enviar datos, más que recibir datos, porque si existe un protocolo de comunicación, el protocolo puede ser de cualquier tipo, ¿no?
Ten en cuenta que existen los protocolos de comunicación simple. ¿Cuál es un protocolo de comunicación simple? Solamente existe un emisor, por decirlo, en números, y un receptor. ¿Qué protocolo es ese? Pero un ejemplo El USB, ¿o no? de protocolo de comunicación simple. Claro, entre comillas un emisor, un receptor. Entre comillas, o sea, no, está mal dicho un emisor, un receptor. Es que la información viaja en un solo O sea, sentido. del USB. Mejor entendámoslo Sí, así. sí. Que la dirección viaja en un solo sentido, porque yo puedo tener un emisor y muchos receptores. ¿De acuerdo? No necesariamente uno. Entonces, la dirección solamente viaja del transmisor al o los receptores. ¿Cuál sería el ejemplo? ¿No? El emisor a los... Es más, ni siquiera el interruptor o la toma de corriente. ¿Por qué? Porque a la hora que yo estoy con mi teléfono, yo puedo ver si está conectado o no, ¿no? Existe una comunicación ida y vuelta, no es una comunicación en un solo sentido. O sea, en el amplio de la palabra o del término comunicación, o sea, no necesariamente de red. No necesariamente de red. ¿Cuál sería una comunicación simple? Entre comillas, no. Entre comillas, no, porque yo podría responder ese mensaje. O sea, por más de que el mensaje es del que envía al que recibe, yo podría responder. Ahí no existe una comunicación simple. Así es. No necesariamente tiene que ser en el tema informático. Podría ser, ¿no? Una pantalla. Lo más cotidiano, la radio. Porque tú recibes la radiofrecuencia, pero jamás la emites. O sea, tu equipo receptor, lo único que hace es recibir esas frecuencias para, en este caso, transformarlas en audio. Pero tú desde tu radio puedes decirle al locutor algo. No hay forma, no existe esa forma. ¿De acuerdo? Ese es un sistema de comunicación simple. Un sistema de comunicación dúplex, ¿cuál sería? O sea, que la información puede ir en ida y puede ir en vuelta. Mensajes de texto. En realidad no, ¿ya? O sea, ya estaríamos diciendo el celular, porque yo puedo hablar y escuchar al mismo tiempo, ¿no? Sí. Ese es un full duplex. ¿Ya? Hay que saber diferenciar. Ese es claro. un full duplex. ¿Por qué? Es al mismo tiempo. Porque yo puedo enviar y transmitir al mismo tiempo. Un duplex es de que la dirección, la información va en ambos sentidos, pero uno a la vez. Uno a la vez. ¿Cuáles? ¿Cuáles serían? Los walkie, el walkie-talkie, estas radios antiguas de los taxis. ¿De acuerdo? O sea, a esta comunicación duplex se le conoce como una comunicación aparte de bidireccional, educada, ¿no? ¿Por qué? Porque el que está escuchando no puede responder hasta que el otro Termine deje de de hablar, ¿no? Porque eso pasa, o sea, si los dos activan la radio, no va a haber ni emisión ni recepción. Simplemente es como que se anula la señal. En cambio, eso pasa en las radios, ¿no? O sea, si probablemente no sea de la época mucho de ustedes, pero como les digo, en los taxis había eso. Y había una empresa de celulares, que era Nextel, que te brindaba ese mismo servicio. O sea, muy aparte de ser un celular, tenía un botón extra que hacía que tú te comuniques con cualquier Nextel, pero al tipo duplex, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que yo marcaba tu número y en vez de poner llamada, marcaba con ese botón y enviaba señal. ¿De acuerdo? Y era como una radio de estas de taxis, ¿no? O como una radio de esta de radiofrecuencia, que también es, ¿no? En realidad es radiofrecuencia. Nextel es una empresa que fue comprada, si no me equivoco, por Vitel.
Por Vitel, me parece. Si no estoy equivocado, por Vitel. Porque Belsao, que era otra empresa que prestaba el servicio de telefonía celular, fue comprada por Movistar. ¿De acuerdo? Y TIM, por Entel. Nextel pasó a ser Entel. Sí, sí, entonces. Y TIM pasó a ser Claro, ¿no? O sea, en el tema de telefonía celular, o de telefonía en general, porque ahora tienen fijos también, ¿no? Pero bueno, entonces a ese se le llamaba una comunicación duplex, una comunicación en realidad educada, ¿no? O sea, si estabas hablando con alguien y querías mandarlo al diablo, tenías que esperar para mandarlo al diablo, ¿no? Cosa que no pasa con los teléfonos, que son full duplex. ¿Por qué? Porque envías, porque transmites y recibes al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. Y es la mayoría de comunicación actual, ¿no? Es la mayoría de comunicación actual. Pero bueno, eso como idea de comunicación. Entonces, ¿qué sería un host? ¿Qué sería un host? El host es cualquier equipo conectado a la red. Al estar conectado a la red, ¿qué significa? Que ocupa una dirección de la red. Que ocupa una dirección de la red. Ya les dije, es como que yo codifique este salón de la siguiente manera. Esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, la posición 6 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, otra forma de entenderlo es como darle un nombre a cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Ese ejemplo les dije, creo, la semana pasada, ¿no? La dirección IP es como el nombre de ustedes en el salón. En el salón. Entonces, si hay un solo Pedro, no hay problema. Porque a la hora que yo diga Pedro, es el único y me responderá. Si yo digo Luis y hay 3 Luis, ahí entramos en conflictos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ninguno de los 3 sabe a cuál me estoy refiriendo. Entonces, por eso las direcciones IP no pueden duplicarse en una red, porque generan conflictos. No pueden duplicarse en una red porque generan conflictos. Pero si una dirección IP puede existir en 2 redes distintas, sí. ¿Qué significa? Que acá hay un solo Luis y en el 205 puede haber otro Luis. Pero no hay ningún conflicto porque son redes distintas. En este caso son salones distintos. ¿De acuerdo? Pero, entonces, ¿cuál es la forma de diferenciarlos a ustedes? Muy aparte de sus nombres y apellidos, ¿no? ¿Qué es más? Nombres y apellidos existen homónimos, ¿no? Existen homónimos. O sea, existe una cantidad de personas en el país y quizás a nivel mundial que se llaman igual que tú y apellidan igual que tú. ¿De acuerdo? Entonces, eso te genera otro conflicto, ese homónimo. Entonces, no podemos guiarnos nosotros con el nombre y apellido, porque no es un buen sistema de diferenciación. ¿Cómo a ustedes se les puede diferenciar en su totalidad? Con el DNI. En todo caso, a nivel país, con su DNI, ¿no? Porque el código estudiante también es único, su código universitario, pero nadie tiene acceso a esa información, ¿no? Es más, algunos de ustedes ni saben su código, ¿de acuerdo? Pero el DNI es algo vital, ¿de acuerdo? El DNI es algo vital. Y el DNI, no existen 2 DNIs iguales en todo el Perú, ¿de acuerdo? No existen. Entonces, el DNI pasa a ser ¿qué? Nuestro ID. La dirección más. No, la dirección IP es el nombre de ustedes acá en el salón. El host es el nombre que recibe cualquier dispositivo que sea conectado a la red, por lo tanto se le ha asignado una dirección IP. ¿De acuerdo? O sea, es un host que no tenga dirección IP, es como un río sin agua, o sea, no existe, no puede haber. O sea, ingeniero, yo tengo mi celular acá y acá existe una red.
¿Se puede considerar el teléfono que está dentro del salón como un host? No. ¿Por qué? Porque al no tener una dirección IP, no es un host de esta red. ¿Me dejo entender? En cambio, si yo me conecto y tengo internet a través del router ya pasé a ser un host de esa red. ¿Por qué? Porque él me va a tener que dar una dirección IP a través de otros sistemas, que eso es un router, por ejemplo, que te va a asignar una dirección IP para comunicarse contigo. ¿Ya? Para comunicarse contigo. ¿De acuerdo? Entonces, si, entre comillas, si tú estás acá y no estás sentado, es como si no estuvieras, algo así. ¿Me dejo entender? Porque cada sitio es como que tiene su dirección IP. ¿De acuerdo? Ok, entonces, para ser considerado un host es que tienes que estar en una red y por lo tanto no basta con estar físicamente o geográficamente en el espacio, sino tienes que tener asignada una dirección IP. Entonces, a los equipos, ¿cómo se les puede diferenciar a nivel mundial? Si a nosotros, a nivel Perú, se nos diferencia con nuestro NI, ¿ya? Y en el peor de los casos, a nivel mundial, la única forma de diferenciarnos de un homónimo extranjero, un homónimo de España, podríamos tener, ¿de acuerdo? Por el idioma, ¿no? El DNI peruano y el DNI español, no sé si tengan los mismos números, pero sería muy salado que te llames igual y que tengas el mismo DNI, ¿no? Porque el de allá también se llama DNI, ¿no? Muy poco probable, pero probable, ¿no? Muy poco probable, pero probable. Entonces, a nivel mundial, por ejemplo, ¿qué es lo que nos diferencia cuando nosotros salimos de un país, de nuestro país? Es el pasaporte. El número de pasaporte es único para cada persona, ¿no? A nivel mundial, único. Ya, lo mismo, ¿cómo sería para el tema equipos? La dirección MAC. La dirección MAC. La dirección MAC es el DNI de los dispositivos electrónicos. ¿Ya? De los dispositivos electrónicos. Una dirección MAC, ¿cuántos bits tiene? Lo voy a googlear, no sé. No. 48 bits. Una dirección MAC tiene 48 bits. Pregunta importante, muy importante. Esto sí no estoy muy seguro, importante. revísenlo por favor, si me pueden ayudar. ¿Cuántos Los 24 primeros son del fabricante. Justo es de lo que está si no estoy hablando equivocado, antes y ahora. Y los 24 segundos son del IEEE. Y en el peor de los casos es al revés. ¿Ah? La dirección MAC es un código de 48 bits en donde los 24 primeros ¿Qué quieres? son dados por el fabricante y los 24 segundos son dados por la IEEE, que es el órgano rector de la electrónica, ¿no? De la electricidad y de la electrónica, al revés. Primero son la IEEE, ya. Los 24 primeros es de la IEEE, ordenen esa idea. Los 24 primeros son de la IEEE y los 24 segundos son del fabricante, ¿no? Códigos de fabricante. Entonces, de esa forma, ninguna dirección MAC existe en ningún otro lado del mundo. O sea, la dirección MAC de este celular es única a nivel mundial. Que para un celular vendría a ser lo que nosotros más comúnmente... Dirección MAC lo sabemos nosotros, que somos ingenieros. Corre, díselo a un abogado, a un médico, no tiene ni idea de lo que estás hablando. Pero él podría diferenciar su teléfono con ¿qué? Con el email. ¿De acuerdo? Que también es único en el tema celular, ¿no? En el tema celular. ¿De acuerdo? Pero esto tiene una dirección MAC y esto tiene una dirección MAC. Esto no tiene una dirección email, necesariamente. O mi computadora. O mi impresora. ¿De acuerdo? Los equipos electrónicos, todos tienen una dirección MAC, por lo menos los que se conectan. ¿De acuerdo? Todos tienen una dirección MAC. ¿Ya? ¿Que se conecta? Es que no todo, yo podría decir que una licuadora es un equipo electrónico. Podría decir, ¿eso tiene una dirección MAC? No, porque no tiene acceso a red. La radio. ¿No? A menos que sea inteligente, pues no. La radio. Pero no creo que acá en el Perú
Muy poca gente debe tener una licuadora inteligente, porque no es que no exista, porque sí existe, ya todo es inteligente. Bueno, ya todo es inteligente, pero para nosotros quizás está por precios muy elevados a los que necesitamos realmente. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, me dejo entender qué es una dirección IP, me dejo entender qué es una dirección MAC. Ok. Hoy día solamente voy a hablar de la IPv4. ¿No? IPv4. Porque la IPv5 no existe. La IPv5 fue una versión de prueba. Fue una versión de prueba. ¿Para qué? Para que salga la IPv6, que es la nueva dirección. ¿Por qué salió la IPv6? Porque la cantidad de equipos conectados en la IPv4 ya no aguantaba el número. Entonces había que hacerlo más grande. Pero hoy por hoy todavía se usa muchísimo la IPv4 a nivel mundial, yo diría. Quizás países muy avanzados, industrialmente hablando, quizás Estados Unidos, quizás Alemania, ¿no? Es más, y Japón, no me atrevería a hablar de ninguno más, y por ahí China, ¿ya? Pueden usar mucho más la IPv6. El resto de países seguimos usando el IPv4, ¿ya? Que dijeron que iba a desaparecer hace como 5 años, hasta ahorita no desaparece. ¿Ya? Y es lo que usamos, ¿ya? La IPv4 es una dirección que para nosotros, ¿cuántos dígitos tiene? A ver, ¿cuál es la dirección IP por excelencia? La dirección IP por excelencia, para nosotros, o sea, sin pensarlo, ¿ah? ¿Cuál es? 192.168.0 y algo. Y en el peor de los casos, 1 y algo. ¿Ah? Y en el peor de los casos, 1 y algo. Pero esto es un número ¿qué? Decimal, ¿no? O sea, en el sistema decimal estamos trabajando, porque le estamos hablando 192, 168, 0 y algo. Ya vamos a ponerle 0,4. ¿No? Ok, entonces, esto es, pues, ya les dije, para los abogados, para los médicos, para los de arriba, ¿ya? Pero para los ingenieros, sabemos que esto no es un número, estos son bits. Estos son bits. Entonces, ¿por qué está formada una dirección IP? Está formado por 4 octetos. ¿Ah? Está formado por 4 octetos, o sea, 4 grupos de 8 bits. 8 bits, ¿qué es? 4 bytes. Un byte, ¿no? Es un byte o una palabra. ¿De acuerdo? Un byte o una palabra. Entonces, la dirección IP pasa a ser esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están mis 8 octetos. ¿De acuerdo? Ahí están los 8 octetos. Ok, miren. En el peor de los casos, un octeto completo podría ser ¿qué? Un octeto completo, ¿qué podría ser? En el peor de los casos. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Eso representa el número 0. En binario representa el número 0. Y en el siguiente caso, ¿cuál podría ser? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Estamos hablando de los extremos. Esto es 255. Entonces, si tú ves una dirección IP 256, es porque estás loco. No existe. Lo máximo es 255. O sea, una dirección IP, los números
van del rango del 0 al 255. ¿De acuerdo? No hay forma de que exista un número fuera de este rango. Tip ¿Por qué? para Porque estos son exámenes, bits, pregunta. ¿no? Va a poner Estos cómo son bits. conectar cables en Entonces, dirección. Y va para a crear poner el 1 haré más de 0, 0, 0, 0, 0, 255. 0, 0, Entonces, 1. pones, Para no se crear puede el 2 conectar haré por 0, 0, 0, 0, 0, 0, no 1, es posible por la 0. Y cantidad de así bits. sucesivamente. Lo que han hecho en digitales. ¿De acuerdo? Lo que han hecho en digitales. ¿Sí? La primera fase. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo aquí un octeto, ¿no? Tengo aquí otro octeto, tengo aquí otro octeto y tengo aquí otro octeto. Entonces la dirección Creo que este subconsciente. IP está formada por ¿qué? Por 4. ¿Por cuánto? Por 32 bits, ¿no? Separados en octetos, en 4 octetos, pero al final son 32 bits. ¿De acuerdo? Al final son 32 bits. Ok. Hasta ahí supongo no hay dudas, ¿no? No hay ningún problema. Ok. ¿Puedo borrar, chicos? Entonces vamos a hablar de las redes. Vamos a hablar de las redes. En las redes existe la clase, el identificador, la dirección donde inicia, la dirección donde termina, el número de redes, la cantidad de hosts válidos y las aplicaciones de la red. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Clase. El identificador. Vamos a ponerlo así de simple, ¿ya? La primera dirección. La última dirección. El número de hosts. Y la aplicación. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. Ok. La clase A. La clase A. La clase A está identificada por el primer bit. El primer bit, ¿qué va a ser? 6. ¿De acuerdo? El primer bit va a ser 6. ¿Verdad? Por lo tanto, su primera dirección, ¿cuál va a ser? 0.0.0.0. Esa es su primera dirección. Ahora, para entenderlo, me voy a saltar un rato, ¿verdad? A la siguiente, no voy a terminar de completar esto. ¿Cuál sería la siguiente clase? B. ¿Cuál sería el identificador para la clase B? Si ya hay 0, la siguiente sería ocupar un siguiente bit. Entonces sería 1, 0. Sería 1, 0. ¿Verdad? Sería 1, 0. Si yo hago 1, 0, ¿cuántos bits me faltan? ¿Cuántos bits me faltan? Hay 2. ¿De cuántos? De 8. Hay 2 de 8. Entonces hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asumiendo el mejor de los casos, todos serían ¿qué? Ceros. Entonces 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
¿Qué número es? Uno y 7 ceros. ¿Qué número es? 128. Sería 128. Entonces, ¿cuál sería su primera dirección? Obviamente que estoy hablando del primer cuarteto, solamente el primer cuarteto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su primera dirección? 128.0.0.0. Como es 128, ahora sí puedo rellenar esta. ¿Esta qué sería? Su última dirección. Si esto es 128, ¿cuál debería ser su última dirección? 127. Sería 127. ¿Pero qué? ¿0,000? No, porque yo estoy ocupando solamente el primero. Porque se supone que esto debería ser así, ¿ah? 0, 0, 0, 0, la siguiente es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, hasta llegar al 0, 0, 0, 255. Cuando llegue a la 255, porque ya no hay 256, ¿qué va a hacer? 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, hasta 255, 255. ¿De ahí qué va a ser? 3. Bueno, perdón, va a ser 001 255, ¿no? Capaz ya lleno. De ahí sería 002 0 002 1 002 hasta 255. Ahí qué va a ser 0030 y así sucesivamente. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Ok, entonces, ¿cuál va a ser la última dirección de esta clase A? 127.255.255.255. ¿Me hago entender? Muchachos, ¿me hago entender? Ah, me domino. Dale, dale. Casi. Ok. A esto se le conoce 2 elevado a la n. Luego les voy a explicar eso. 2 elevado a la n. ¿Ah? 2 elevado a la n. 2 elevado a la n. ¿No? Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, ¿cuántos bits usa la primera clase? 1, ¿de acuerdo? ¿Cuántos bits usa la primera clase? 1, ¿ya? ¿Se acuerdan que esto era así? Octetos, voy a ponerlo ya. ¿Ya? Miren, ¿cuántos identificadores usa? No hablemos de bits, hablemos de identificadores. ¿Cuántos usa? 1. ¿Qué significa? Que la clase A usa esto. La clase A usa eso. ¿Cuántos bits hay? 8. 2 elevado a la 8. 512. 2 elevado a la 8. 128. 256. 256. Ah, ok. Claro, el 128, Está bien. perdón. Acá hay 8. Acá hay 8, pero estoy usando